Vamos a contarte la historia de una lucha de una mamá que sufrió la pérdida de su hijo, Nicolás, en un accidente de tránsito, pero que la está peleando para que, por lo menos, lo mínimo que uno pide es que haya justicia. Bueno, la vamos a presentar a Roxana, que nos va a explicar más acerca de este pedido de justicia. Pide un juicio ejemplar para, bueno, por lo menos para que su hijo pueda descansar en paz, Andrés. Así es. Buen día, Roxana, ¿cómo estás? Hola, buen día. Buenos días, muchas gracias por el tiempo que me dedican. Roxana, contanos lo que ocurrió con Nicolás, que falleció en un accidente de moto. Contanos cómo fueron las circunstancias. Sí, Nicolás, el día domingo, 4 de junio, a las 7 de la tarde, me manda mensajes porque se había ido a dar una vuelta con los amigos. Y estaba en la casa de un compañero tomando mate con tortilla y me dice que venía a cenar a casa. Como acostumbraba a mandarme mensajes o llamarme antes de salir, en ese momento a las 9:03 recibo su llamado donde le digo, ¿estás llegando, hijo? Y me balbuceaba, me chocaron, y automáticamente salí. Mientras tanto llamaba a su hermano, que no estaba, que llamara a la policía, a la ambulancia. Llego al lugar, que es por el callejón de Mariano Reviglione, entre la 60 cuadra y Camino San Carlos, y me encuentro con Nicolás tirado sobre la mitad de la calle y la vereda, con su moto al lado. Más o menos a unos 8 kilómetros estaba una moto en el medio de la calle con un señor. Yo me acerco, mi hijo consciente, le dije que se quedara tranquilo, que ya venía una ambulancia, que había llamado a su hermano y a la policía. En eso llegamos con mi marido y bueno, Nicolás, lo único que yo le veía era sangre en la boca, vomitaba mucha sangre, y en ese momento le agarró un estado de nervio y me dijo, párame, lo metimos al auto, ayudamos a este señor que estaba en el medio de la calle, se quería parar y se caía, entonces lo pusimos a un costado, lo sentamos, y yo en ese momento detecto un perrito a poquitos metros y le pregunté si se les había cruzado un perrito y me dijo, no, se me cayó de acá adentro, me dice, y tenía olor a alcohol. Entonces le dije que se quedara tranquilo, que ya había llamado a la ambulancia y a la policía. Seguíamos viendo a mi hijo, que estaba dentro del auto, que le costaba respirar. Llega a unos minutos mi otro hijo, que él lo ayudaba a mi hijo a respirar. En ese momento llega la policía y unos minutos anterior llegó el papá de este señor, que yo sentí que lo retaba y le decía otra vez, siempre lo mismo. Y yo dije entre mí, el hijo acaba de chocar y lo está retando. Pero bueno, no entendí en ese momento el porqué. Ante la desesperación de que no venía la ambulancia, mi hijo se ahogaba, decidimos con mi hijo, porque ya habían pasado más de 50 minutos, decidimos llevarlo, trasladándolo a Nicolás en mi auto. Pasamos por el Florencio Díaz como para decir que una ambulancia me lo vieran o algo, y me dijeron que no había médicos que atendieran ahí. Entonces decidimos llevarlo al Hospital San Roque, que yo a mi otro hijo le decía, vamos al de urgencia, y él me dijo, no mamá, porque no llega. Yo no entendí el que no llega. Y entramos al San Roque y bueno, lo atendieron, entró mi hijo, le dijo, Nicolás, fueron sus últimas palabras que le dijo a mi otro hijo, que le diera la mano y no lo dejara dormir. En eso el médico sale y me dice que estaba en estado crítico, que iba a cirugía porque tenía una hemorragia interna. Sí. A las 3 horas me salen diciendo que había quedado abdomen abierto porque tenía desgranado el hígado y estaba con mucha hemorragia, que él no sabía que podía pasar. Así pasamos la noche hasta las 8 o 9 de la mañana, que me dijeron que Nicolás seguía inestable, seguía muy crítico, que no sabía qué podía pasar. A las 12 del mediodía, tipo, sí, creo que porque ya perdí la noción del tiempo en ese momento, lo vuelven a llevar a cirugía porque seguía con mucha hemorragia. Y a la 1, 2:30, 1, salen los médicos y me dicen que Nicolás tenía todas las costillas quebradas y le había perforado los riñones. Lo que pasa que durante la noche, como se dedicaban a la gran hemorragia interna, no podían ver si tenía otras cosas más.
y Nicolás tuvo un paro y lo sacaron. En el segundo, Nicolás fallece. Roxana, Y ¿y la por qué, verdad, sí, por qué se hace este juicio 6 años después de todo esto que vos estás describiendo? porque sinceramente yo cuando empecé a declarar todo esto, como que me decían, tiene que buscar la verdad, porque no sabíamos. Nico lo único que nos había dicho era, me chocaron, me chocaron, me chocaron y no supimos más nada de él. Que yo ni siquiera me pude despedir porque supuestamente estaba judicializado. El día que falleció no le pude dar un beso a mi hijo ni nada, porque no lo podía ni tocar y se lo llevaban a la morgue para ver todas las consecuencias que había sufrido esa noche. Y yo empecé a caminar los pasillos de tribunales averiguando, me decían, las lágrimas acá no sirven, acá sirven las pericias, las pruebas. Empecé a luchar en busca de testigos, en busca de pruebas. Hicieron las pericias y en las pericias confirman que Nicolás venía bien por su mano. Esta persona, el Ariel Britos, venía en contramano, sin luz, con un perrito en la mano, y obviamente yo lo había contatado que él venía con alcohol. Entonces Roxana, fue entonces una para lucha. repasar, ese detalle que acabas de dar no es menor. Las pericias indican entonces que la persona que sería Ariel Britos, que chocó a tu hijo hace 6 años, iba aparentemente con ebriedad, que conducía la moto ebrio, que además se llevaba un perro en sus manos, por lo tanto manejaba con una sola mano la moto y Sí, de esa señor. manera, en contramano encima, embiste a tu hijo. Sí, señor, así es. Inclusive este señor digo porque soy muy educada, tiene una causa anterior del 2015 de haber accidentado a otra persona. Y sinceramente yo tuve que, a ver, no estamos acostumbrados a esto, pero tuve que recurrir a los medios porque llegué a lograr, después de que me ofrecían 70.000 pesos y pintar una iglesia por la vida de mi hijo, cosa que es algo descabellado para mí porque la vida de mi hijo no tiene precio. Y, y después, Claro. bueno, fueron queriendo dejar de lado el juicio a prueba, Bien. porque obviamente que todas sus pruebas están en contra. Que ahora lo último que supe en tribunales es que, bueno, logré llegar a un juicio y, bueno, no quieren darle prisión efectiva, que es lo que yo estoy pidiendo, Claro. porque lo que me dice el fiscal, que realmente, a ver, él está insertado en la sociedad y está trabajando. Entonces, como para llevarlo preso es para insertar a las personas nuevamente y me parece Sí, realmente. Roxana, y en las discusiones de todas estas causas de accidentes viales, de siniestros viales, donde se discute si es dolo eventual, si es dolo o eventual, la cuestión es que terminamos discutiendo esa cuestión legal. Roxana, lamentablemente tenemos que quedarnos sin tiempo, pero te agradecemos muchísimo este contacto con Crónica Matinal. Vamos a seguir el caso una vez que comience el juicio. Bueno, y mucha fuerza para afrontar esta etapa del juicio. Muchísimas gracias. El juicio es el 14 de junio a las 9 de la mañana en Tribunales 2. Así que voy a seguir haciendo fuerza por mi hijo y por muchos hijos más que con la mamá del foro de los familiares de siniestros viales son los que me han apoyado y estamos luchando para esto. Porque Bien. como yo, hay millones de mamás más y papás que estamos sufriendo esto. Así que desde ya muchísimas gracias por su tiempo.